Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestra devocional en esta mañana. La semana pasada hemos visto dos armaduras del cristiano. El primero era el cinturón de la verdad, cuando Pablo dice en Efesios 6:15, ¿no es cierto? Ceñidos vuestros lomos, dice, con el cinturón de la verdad. Y también habló respecto de que tenemos que tener puesto la coraza de justicia. Recuerda respecto a la expresión ceñidos vuestros lomos con el cinto de la verdad. La idea es de que tenemos que estar firmes, dispuestos, alertas cuando somos atacados por el enemigo. Y cuando habla del cinturón de la verdad, se refiere, recuerda, a nuestro compromiso con Dios. Es decir, ajustando la verdad a nosotros, teniendo un compromiso serio con la palabra de Dios. Y cuando habla de que tenemos que vestirnos también con la coraza de justicia, recuerdan la coraza en el soldado romano, cubría el corazón, pero también cubría la parte interna, las vísceras en este caso. Y cuando aplicamos a nuestra vida, se refiere en realidad a esa coraza de justicia que Cristo ha hecho por nosotros, por ti y por mí en la cruz del Calvario. Recuerda que había mencionado tres tipos de justicia. La justicia personal, nuestras propias obras que no nos llevan a nada. La justicia imputada, a eso se refiere 2 Corintios el capítulo 5, el versículo 21, cuando dice el apóstol Pablo que Jesús se hizo pecado por nosotros, es decir, Él llevó la penalidad de nuestros pecados en su cuerpo. Y por último, la justicia práctica, es decir, que hay que vivir día tras día esa justicia. ¿Y cuál es esa justicia? Esa vida de santidad que habla la palabra de Dios. Ahora bien, la tercera armadura habla acerca de algo muy importante y se refiere a el calzado del Evangelio de la paz. Pablo dice en Efesios 6:15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Qué interesante esto. ¿A qué se refiere eso? Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos que empezar en primer lugar acerca de esta armadura del soldado romano, cuando él calzaba sus pies con una sandalia tan importante y tan duradera, por supuesto. Ese calzado era tan importante para la guerra en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque ese calzado a él le daba firmeza cuando él corría también, pero asimismo le daba protección a él estando en la guerra. Así que cuando Pablo dice, calzado vuestros pies, dice, con el apresto del Evangelio. El término apresto significa estar listo, significa estar equipado, significa estar preparado realmente. A eso se refiere el apóstol Pablo. Apresto, con el apresto, la preparación, el hecho de que estemos listos en todo momento. Ahora, algunos pueden pensar de que cuando habla del Evangelio de la paz, está hablando acerca de la evangelización. En realidad, a eso no se refiere. Yo sé que el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 10, el versículo 15, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Y Pablo cita al libro de Isaías, el capítulo 52, el versículo 7. Entonces, en realidad, a eso no se refiere. No está diciendo Pablo que tenemos que ir y corriendo, llevando nuestro calzado y predicar realmente. Recuerda lo que dice el versículo 14. Estad pues firmes. Entonces, la expresión o esa armadura de estar firmes con el apresto del Evangelio de la paz es que realmente tenemos que estar preparados para cualquier intento de Satanás que quiere realmente debilitar nuestra vida. Entonces,
Ese es el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio cuando habla el apóstol Pablo? ¿Qué es el Evangelio? Nosotros sabemos esto. En el contexto de Pablo, en el contexto de Efesios y en el contexto de Romanos realmente, es que el hombre estaba en guerra. Recuerda Romanos 3:23. Estaba alejado de Dios. El hombre está en guerra hoy en día con Dios. Pero a través de Cristo, Cristo hizo la paz con nosotros, contigo y conmigo. Recuerda lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo Pablo es esto, que cuando tú y yo hemos venido a Cristo, hemos sido reconciliados, hemos tenido una relación y empezamos a tener relación con Él realmente. A eso se refiere el calzado de los pies, el evangelio que tú has recibido y que tenemos que estar firmes, prestos, preparados realmente para cualquier ataque de Satanás, y no tenemos que soltar ese evangelio que hemos recibido de parte de Jesucristo. Así que si tú te has convertido a Cristo realmente, tú tienes que prepararte, tú tienes que crecer, tú tienes que seguir conociendo más el evangelio de Jesucristo. Quiero concluir en esta mañana diciéndoles, Satanás realmente viene constantemente a nosotros, viene constantemente a ti y a mí, ¿no? Constantemente nos está atacando a través de muchas maneras. Recuerda, Él tiene sus propios métodos, Él tiene sus propias estratagemas para hacernos caer. Pero para eso tenemos que estar firmes, ceñidos nuestros pies con el apresto del Evangelio. Un ejemplo voy a dar. El caso del apóstol Pedro. Recuerdo cuando Jesús estuvo en Getsemaní, estaba allí orando y vinieron una tropa de como 500 soldados para apresar a Jesucristo. Y Jesús le preguntó a ellos, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron a Jesús. Y cuando Jesús le dijo, yo soy, ellos se cayeron completamente. Pero antes de eso realmente, Pedro estaba allí expectando la escena cuando los alguaciles vinieron a apresar a Jesús. Y él sacó su espada y casi le corta la cabeza, por decir así. Solo le cortó una parte de la oreja. ¿Qué quiero decir con esto? Que Pedro estaba llevando realmente muy apresto el evangelio en sus pies. Él estaba listo para defender a Jesús, al Maestro. Él estaba listo para defender, aun cuando haya más de 500 personas, 500 soldados que venían para apresar al Maestro. Y Pedro estaba dispuesto para decir, Señor, yo te voy a defender. A eso se refiere, calzaron nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nunca te saques esas sandalias de tus pies. Nunca. Llévalo a donde quiera que tú veas el Evangelio de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.